Movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Dice que en palabras muy sencillas, el movimiento parabólico es el recorrido que hace un objeto cuando lo lanzas al aire y este vuelve a caer al suelo dibujando una curva en el aire. Es como que una persona patea una pelota. Supongamos que yo tengo una pelota. Acá está. Y acá hay una pelota, ¿no? Entonces esta persona patea la pelota y esta pelota genera una trayectoria como si fuera una parábola y cae en otro lugar. Entonces, básicamente ese es el movimiento parabólico. Y para poder entender un poco más esto, pues vamos a hacer ejercicios, los cuales nos va a ayudar a poder entender más este tema. Por ejemplo, tenemos acá como primer ejercicio, dice, se lanza un proyectil en un tiro parabólico con una velocidad de 100 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 60 grados. Calcular la altura máxima, me pide, ¿no? O la máxima altura. Muy importante tomar aquí en cuenta esto. Y para ello siempre vamos a empezar identificando qué datos tenemos. Tenemos lo que es la velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo de elevación, que es 60 grados. Tenemos la gravedad, que siempre es constante, ¿no? La gravedad, que es 9,8, y lo que nos está pidiendo, que es la altura máxima. Para poder realizar o resolver este ejercicio, pues bueno, tenemos la siguiente fórmula, que es que h es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 por g, que en nuestro caso es la gravedad. Entonces colocamos altura es igual a velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial es 100 metros sobre segundo. Entonces acá voy a tener 100 metros sobre segundo, pero este está elevado al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo, que para nosotros el ángulo de elevación es 60 grados, pero todo esto está elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, que nosotros sería 9,8, ¿no? Entonces la altura va a ser igual a... Y podemos colocar todo esto en la calculadora, ¿no? Entonces tenemos la calculadora que nos dice lo siguiente, ¿no? Que va a ser igual a 100 al cuadrado. Lo podemos hacer por partes, no hay ningún problema, que para nosotros sería 10.000. Entonces esto es 100 al cuadrado. Esto es 100 al cuadrado. Va a ser igual a 10.000 por el seno de 60. El seno de 60 es igual a seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, o podemos colocarlo también en decimal, no hay ningún problema. Lo colocaremos en decimal. En este caso va a ser 0,866. Pero no nos olvidemos que esto está elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la multiplicación de 2 por 9,8, que va a ser igual a 19,6. 19,6. Entonces h va a ser igual a los 10.000 multiplicado por 0,866 elevado al cuadrado. 0,866 elevado al cuadrado va a ser igual a por 0,749. Todo esto dividido entre 19,6. H va a ser igual entonces a la multiplicación de los 10.000 multiplicado por 0,749, y esa multiplicación me va a dar igual a 7.490 dividido entre 19,6, que eso va a ser igual a 7.490 sobre 19,6 es igual a 382.14. ¿Qué cosa?
metros, ¿no? Que para nosotros este sería la altura máxima. Muy importante, ¿no? Nosotros también podemos colocar directamente todo esto en la calculadora y nos tendría que salir un número similar a este, ¿no? No nos olvidemos que acá, por ejemplo, estamos tomando en cuenta solo 2 decimales, ¿no? Si nosotros colocamos todo esto en la calculadora así como está, lo más seguro es que nos salga más decimales a este lado, ¿no? Entonces, pero podemos trabajar con 2 decimales más que suficiente. Así que podemos decir que la altura máxima que logra, en este caso, este proyectil, ¿sí? Porque no nos olvidemos que si nosotros queremos un poquito entender qué es lo que está pasando, entonces parte desde un punto, ¿no? Y va a generar una parábola, ¿no? Y va a caer hasta acá. Pero a nosotros lo que nos está diciendo es que va a llegar un momento en el cual va a tener su altura máxima. Vamos a suponer que es en este punto, ¿no? En este punto. Entonces, en este punto, justo en este punto, la altura va a ser igual a... Esa es la altura máxima, porque después el proyectil va a empezar a caer, ¿no? Entonces, en ese punto la altura es 382,14 metros. ¿Por qué? Porque después de este punto, lo único que va a pasar es que el objeto va a empezar a caer. Entonces, a eso se refiere con altura máxima, por si acaso. Siguiente ejercicio. Tenemos como siguiente ejercicio, dice, se lanza un proyectil en un tiro parabólico con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 50 grados con la horizontal. Calcular, nos piden 2 cosas, la altura máxima y el alcance máximo y el tiempo de vuelo. En total son 3 cosas que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos. Tenemos la velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo de elevación, que es 50 grados. La gravedad, que es una constante que siempre va a estar, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No nos olvidemos que la gravedad también es una aceleración, ¿sí? En otros libros, la gravedad... sobre todo en los exámenes de ingreso a la universidad, ¿no? La gravedad manejan como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero en nuestro caso estamos trabajando con gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo. Y lo que nos está pidiendo, al igual que en el anterior ejercicio, es la altura máxima. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la misma que hemos utilizado en el anterior ejercicio. Entonces decimos que la altura máxima, o h, va a ser igual a la velocidad inicial, que para nosotros es 30 metros sobre segundo. Yo voy a colocar acá 30 elevado al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo, ¿no? Y para nosotros el ángulo de elevación es igual a 50 grados, ¿no? Ese es el ángulo de elevación, que para mí acá va a ser 50. Todo esto sobre la multiplicación de 2 por la gravedad, ¿no? Y que la gravedad es una constante para nosotros, para los ejercicios que estamos haciendo, es 9,8, ¿no? 9,8. Podemos colocar directamente todo esto respetando los cuadrados, respetando los paréntesis, bueno, en este caso la división, ¿no? Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer en este caso por partes. 30 al cuadrado, esto es 30 al cuadrado, es igual a 900 multiplicado por el seno de 50. El seno de 50 es igual a 0, entre paréntesis 0,766, no nos olvidemos que eso está elevado al cuadrado, sobre la multiplicación de 2 por 9,8, que sería 19,6. 19,6. Entonces tenemos que h es igual a 900 por, entre paréntesis, 0,766 al cuadrado es igual a, por, podemos trabajar con 3 decimales, que sería para nosotros 0,587, redondeando, ¿no? 587.
Todo esto dividido entre 19.6. Hacemos la respectiva multiplicación entre estos dos, que va a ser 900 por 0,587, que me va a dar igual a que h es igual a 528.3, todo esto dividido entre 19.6. Haciendo la división, tenemos 528.3 abajo 19.6, y esta división va a ser igual a, pues tenemos que la altura máxima del proyectil que va a alcanzar este proyectil es de 26.954 metros. 954 metros. Eso sería respondiendo al primer inciso, ¿no? Que es calcular la altura máxima. A continuación, lo que tenemos que hallar es el alcance máximo. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula que vemos a continuación. Muy importante, hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es altura máxima y alcance máximo. Vamos a suponer que este proyectil, vamos acá, que tenemos el proyectil que salió desde este punto, ¿no? Y va a alcanzar su altura máxima, ¿sí? Que sería en esta área, ¿no? En este lugar, que va a ser la altura máxima. O sea, desde este punto, que en este caso sería la altura máxima. No nos olvidemos que después de la altura máxima, ¿sí?, el objeto va a empezar, o el proyectil va a empezar a caer y va a llegar hasta este punto. No nos olvidemos que empezó acá. Empezó justamente acá. Acá empezó, ¿no? Y después llegó a lo que es su altura máxima, ¿sí? Y después de llegar a su altura máxima, cayó nuevamente al suelo, pero llegó hasta este punto. Entonces, podemos ver tres etapas acá, ¿no? Desde que en este punto, desde que se lanza el proyectil, ¿no? Se lanza el proyectil. Acá llega a lo que es su altura máxima en este punto. Y cuando retorna nuevamente y toca el piso, para nosotros acá sería nuestro alcance máximo, ¿no? Que acá lo está llamando como alcance máximo, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Alcance máximo, ¿no? Entonces va a ser la distancia desde este punto hasta este punto. Para nosotros eso va a ser nuestro alcance máximo. Entonces, para ello vamos a utilizar pues esta fórmula que está acá, que sería que D es igual a la velocidad inicial, que era lo que teníamos al principio, que era 30. Entonces acá va a ser 30 al cuadrado multiplicado por el seno del doble ángulo, que en nuestro caso 2 por el ángulo que nosotros teníamos, que era 50 grados para este ejercicio. 2 por 50. Todo esto dividido entre la gravedad, que para nosotros, para este ejercicio, para los ejercicios que estamos haciendo, es 9,8. Obviamente la multiplicación de 2 por 50 va a ser 100. Entonces voy a tener que D es igual a 30. 30 al cuadrado es igual a 900. O sea, esto que está acá va a ser igual a 900. Tenemos que esto va a ser igual a 900 multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso no nos olvidemos que la multiplicación de esto me va a dar 100, por el seno de 100, dividido entre ¿qué? Entre 9,8. No nos olvidemos que aquí hay una multiplicación, entonces voy a multiplicar 900 por seno de 100, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 900 por el seno de 100, me va a dar igual a que la distancia, o el alcance máximo, mejor dicho, va a ser 886.327
327, todo esto dividido entre los 9,8. Hacemos la respectiva división. Tengo que el alcance máximo va a ser igual a 886.327 sobre 9,8. Esto igual me va a dar a 90.441 metros. Significa que el alcance máximo que tuvo este proyectil es de 90.41 metros. Es decir, ¿no?, que desde que fue lanzado el proyectil llegó hasta una distancia de 90.441 metros. Como último inciso tenemos el tiempo total que el proyectil permanece en el aire. Entonces nos está preguntando altura máximo, ya hemos hallado el inciso A. B, el alcance máximo también ya hallamos. Y C dice el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo en el cual el proyectil está pues en el aire, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces tenemos que el tiempo de vuelo va a ser igual a T es igual a 2 por... Estos puntos, por si acaso, son multiplicaciones, esos puntos, ¿no? 2 por la velocidad inicial, que para nosotros la velocidad inicial del ejercicio es igual a 30 metros sobre segundo. Entonces tenemos aquí esto va a ser igual a 30, 2 por 30 por el seno del ángulo, ¿no? Que para nosotros nuestro ángulo de elevación es de 50 grados, ¿no? Y la gravedad 9,8. Entonces esto va a ser igual a seno de 50, todo esto dividido entre la gravedad, que es 9,8. Primero voy a multiplicar esto. Entonces tengo que T. Obviamente nosotros podemos colocar todo esto en la calculadora. Lo podemos hacer. Yo en mi caso lo estoy haciendo paso por paso. 2 por 30 me va a dar 60 por el seno de 50. Todo esto es dividido entre 9,8. Ahora, no nos olvidemos que este punto que está acá es una multiplicación, por si acaso, ¿no? Y tenemos la multiplicación de 60 por el seno de 50. Entonces, en la calculadora colocamos 60 multiplicado por el seno de 50 es igual a... Vamos a trabajar con 3 decimales. Es igual a 45.900, si redondeamos 963 sería. Todo esto dividido entre 9,8. Y hacemos la respectiva división. Tenemos que 45.963 dividido entre 9,8. El tiempo, no nos olvidemos que en el sistema internacional el tiempo siempre está en segundos, ¿no? Que va a ser 4,69 segundos. Eso sería respondiendo al inciso C, el tiempo de vuelo. O sea, para entender un poco eso es, tenemos por lo siguiente, ¿no? Tenemos el proyectil, está acá, que parte desde este punto, ¿sí? Y es lanzado el proyectil. Desde que parte hasta que, bueno, sabemos que acá llega a su altura máxima, llega un momento en el cual cae, ¿no? O sea, desde que parte hasta que vuelta llega al piso, ¿pasa cuánto? 4,69 segundos. Eso es lo que nos está diciendo. Como último ejercicio tenemos el siguiente. Dice, un proyectil se dispara con un ángulo de elevación de 60 grados y alcanza una altura de 8 kilómetros. Calcula la velocidad de salida. Nos dicen velocidad de salida es la velocidad inicial, ¿no? Entonces, como datos tenemos que el ángulo es igual a 60 grados. Dice que alcanza una altura de 8 kilómetros. Que no nos olvidemos que en el sistema internacional todo lo que es distancia, altura, tiene que estar en metros. Entonces, estos 8 kilómetros convertidos a metros sería 8.000 metros, ¿no? Haciendo la respectiva conversión, ¿no? Lo que nos está pidiendo es la velocidad inicial. Ahora, partimos por la fórmula de altura máxima, lo que ya habíamos visto en los demás ejercicios, pero en este caso la diferencia es que nosotros tenemos la altura,
tenemos la gravedad, porque la gravedad es un dato, ¿no? Entonces acá tal vez le faltó, ¿no? Pero sobreentendemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En estos datos. Tenemos lo que es... ¿Qué cosas tenemos de la fórmula? Tenemos lo que es la altura, tenemos la gravedad, tenemos el ángulo, y lo que no tenemos es la velocidad inicial. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar en función de velocidad inicial. Entonces para ello vamos a utilizar un poco, nos vamos a apoyar en las matemáticas. Así que lo primero que voy a hacer es que todo esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y voy a tener que h multiplicado por 2 gravedad. Este punto, por si acaso que está acá, este punto es multiplicación. ¿Sí? Es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de alfa elevado al cuadrado. El objetivo es que velocidad inicial esté solo, y acá tenemos una multiplicación. Repito, estos puntos son multiplicaciones. Entonces, para que la velocidad inicial esté solo, no tiene que estar el seno al cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, si el seno cuadrado de alfa está multiplicando a la velocidad inicial, entonces si está multiplicando, esto que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Y vamos a ordenar un poco esto, ¿no? No nos olvidemos que el orden de los factores no altera el producto. Así que yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Puedo escribir como 2hg, ¿no? 2 multiplicación, son multiplicaciones. Y este que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces tenemos que esto va a ser sobre seno al cuadrado de alfa es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Pero yo solo quiero velocidad inicial, no quiero que esté elevado al cuadrado. Entonces para eliminar este cuadrado lo que tenemos que hacer es sacar lo que es la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? ¿Con qué fin hacemos esto? Para que la raíz con el cuadrado se simplifique. Dicho de otra manera, la fórmula de velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por h por gravedad, todo esto sobre el seno al cuadrado de alfa, ¿no? Y esta es para nosotros sería la fórmula ya despejada, ¿no? En función de velocidad inicial, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, porque nosotros ya tenemos todos estos datos, tenemos lo que es la altura, tenemos la gravedad y tenemos el ángulo. Lo único que nos queda ahora es reemplazar. Entonces tengo que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura, que para mí la altura es de 8000 metros. Entonces acá va a ser 8000 multiplicado por la gravedad, que va a ser 9,8. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre el seno del ángulo, que para nosotros el ángulo para este ejercicio es de 60 grados, ¿no? Entonces coloco por el seno de 60 elevado al cuadrado. Lo que puedo hacer es, bueno, puedo colocar todo esto directamente en la calculadora, ¿no? Pero lo vamos a hacer por paso. Voy a multiplicar todo esto, estos tres, el 2 por 8000 por 9,8. Entonces tengo acá que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada, de la multiplicación de 2 por 8000, 2 por 8000 por 9,8. Que eso va a ser igual, todo eso, o sea, toda la multiplicación de lo que está de amarillo sería igual a 156.800 sobre, y seno de 60 es igual a, trabajando con 3 decimales, va a ser igual a 0,866, pero no nos olvidemos que esto está elevado al cuadrado. Entonces tengo que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 156.800 sobre, en este caso va a ser igual a 0,866 al cuadrado, ¿no? Que va a ser igual a 0,749. Hacemos la respectiva división.
Sería 156.800 dividido entre 0.749. Esto me va a salir que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de esta división, y esa división es igual a 209.394. Todo es en raíz cuadrada. Dicho de otra manera, que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 209.345,794, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 457.543. Bueno, en este caso ya no estaría con la raíz cuadrada, ¿no? Si colocamos todo esto en la raíz cuadrada directamente en la calculadora, me va a salir que la respuesta va a ser igual a 457.543. 543 metros sobre segundo. Y este para nosotros sería la respuesta final, ¿no? Que lo que nos está preguntando es ¿cuál es la velocidad inicial? Calcular la velocidad de salida, o también llamada velocidad inicial, ¿no? Entonces, para nosotros la velocidad inicial es 457.543 metros sobre segundo. Y repito, ¿no? Podríamos haber puesto todo desde un principio, ¿no? Todo esto ya en la calculadora. Hay calculadoras, ¿no?, que nos permiten hacer directamente los ejercicios, ¿no? Colocar todo, ¿no? Podríamos colocar la raíz, la fracción, las multiplicaciones, ¿no? Obviamente colocando los respectivos paréntesis, ¿no? Podemos hacerlo así, o también podemos hacerlo paso por paso, ¿no? Lo que hice es primero multiplicar esto, después puse seno de 60, que es igual a 0,866, no nos olvidemos que está elevado al cuadrado. Esto al cuadrado es igual a 0,749. Después he hecho la división que está acá, que sería esto, y la raíz cuadrada de esto me va a dar esto, ¿no? Entonces también se puede hacer por ese método, ¿no? Así que, bueno, hasta la siguiente.